Bueno, hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar en esta entrevista y bueno, la idea es que ustedes se puedan presentar y que la gente los conozca y conozca su trabajo. Así que bueno, una vez más, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Así que saludamos a la gente y bueno, preséntense cada uno. Vale, bueno, gracias primero por la invitación, es un gusto. Y nada, yo soy Emilia Pedra. Alexei Ramos, nosotros somos de Brasil, más específicamente Salvador, Bahía. Y nada, actualmente estamos... Viviendo en España, en la ciudad de Valencia, hace un año y 4 meses casi, que nos mudamos. Y antes estábamos viviendo en Brasil, pero en São Paulo, por casi 8 años, por 7 años y medio ya. Y es eso Bien, de bueno. resumen. Bueno, cuéntenme por separado cada uno cómo fue que descubrieron la cultura cubana o cómo empezaron a bailar. Eso, cómo fue su desarrollo profesional y de bailarines. ¿Quiere empezar? No, Ya. habla, Bueno, eh, yo, nosotros somos de Salvador de Bahía, y ahí tiene realmente una cultura muy fuerte, de música, de baile, de cultura, todo, que en realidad también se parece mucho a toda la historia, la música, la cultura, el baile de Cuba, porque tienen las mismas matrices de los mismos pueblos que fueron esclavizados. Entonces, toda la música, el baile, la religión, la cultura, tiene realmente mucho que ver. Yo empecé a bailar con 5 años, pero jazz, ballet, otras cosas, Ujú. desde muy pequeña. Y conocí salsa cuando tenía 12 años. Eh, pero de baile, a través de clases de bailes de salón, que en Brasil no son como los bailes de salón que tenemos aquí en Europa, en Estados Unidos, que están un poco más conectados con la danza esportiva, el baile deportivo. Eh, entonces, los bailes de salón en Brasil son los bailes sociales, como tango, samba, salsa, pero forró, los bailes de Brasil y los bailes de otros países, pero tienen más que ver con los bailes efectivamente, no tiene tanto que ver con los bailes deportivos. ¿Okay? Ujú. Entonces conocí ahí con 12 años, que empecé a tomar clases, pero en realidad empecé más con la samba, conocí salsa, bailaba un poco, me gustaba mucho la música porque, como yo estaba diciendo, la música tiene mucho que ver con la música que yo siempre he escuchado desde niña, porque a mi mamá le gustaba bolero, se escuchaba mucho bolero en Brasil, por lo menos en la parte más de arriba, que es de donde somos nosotros, del norte, nordeste. Nosotros realmente, mi mamá, yo crecí escuchando boleros, otros géneros que son de Brasil, pero que tienen muchas similaridades. Son muy parecidos con ritmos de Caribe, que tiene clave, que se parece a la bachata, a merengue, todo eso yo crecí escuchando, aunque no supiera muy bien cada uno lo que era y no conociera baile ni nada de eso. Yo crecí escuchando esas cosas. Entonces, nada, conocí salsa con 12 años, siempre me ha gustado, bailaba un poquitico, pero como era muy joven, no podía salir a bailar ni nada, y no tomaba clases de salsa. Luego, en 2009, hice un workshop intensivo con Alexei, y que ya lo conocía desde 2002, no, 2001, y en 2009 hice un workshop con él, ya estaba en la universidad, que yo estudié educación física, y ya tenía 21 años, entonces ya trabajaba con gimnástica, con otras cosas, daba clases, pero no de baile, no de salsa.
Y de ahí empecé realmente en 2010 a estudiar salsa, a dedicarme a conocer la historia, la música, los bailes, los bailarines y todo, y a dedicarme con un enfoque de, por así decir, de estudiar y un enfoque después profesional de perfeccionarme y trabajar con eso. Yo hablo mucho, ¿eh? No, está bien, lo que sea. Y, o sea, desde 2010 tengo un enfoque de estudiar, realmente conocer cultura, música, baile y todo. Y desde 2012 que trabajamos juntos, que yo trabajo dos clases y todo. Bien. Bueno, yo empecé a bailar salsa específicamente y a principio lo quiero tratarlo así mismo, salsa. En 97, yo tenía 17 años y porque en Brasil, en Bahía, en Salvador específicamente, tenía la primera agrupación musical de Brasil que hacía música cubana, que se llamaba Rumbaiana. Y era un grupo hecho de doctores en música alemanes, italianos, baianos también por la percusión era toda de baiano porque en Bahía hay mucha percusión. Culturalmente la percusión es muy fuerte y se estudia mucho también la percusión cubana. Y estaba Carlinhos Brown. Bueno, la primera formación de Rumbaiana tenía en los timbales Carlinhos Brown, que es un músico muy conocido a nivel mundial. Y nada, yo empecé a salir y a disfrutar, a guarachar y no sé qué. Antes a mí me gustaba bailar por moverme, porque yo soy deportista desde el niño, que yo hice taekwondo desde los 9 años de edad. Y me gustaba el baile de calle, de Bahía, como nosotros tenemos mucho baile. Y ahí empecé a bailar bailes de pareja, de salsa, y me dedicaba a estudiar eso, pero para bailar en social, para coger una muchachita y no sé qué. Y eso, como empezamos todos nosotros los hombres en general. Y en un momento una profesional, una bailarina, profesora que era de otro estado, pero vivía en Bahía, que se llama Maristela, me invitó a bailar en su compañía y fue donde empecé a estudiar un poquitico más y aprendí unas cosas con ella. Y en un momento conocí a un americano que se llamaba Shaka Brown, que es de Washington, que es un bailarín de New York, de estilo New York, muy conocido, y que me enseñó su estilo, y yo de ahí empecé a desarrollar un poco más el estudio. Y de un momento era muy fanático de Juan Matos muy amigo de Michael Fons, conocí a Michael Fons por video, empecé a meterme a descubrir la rumba y el afro, que hasta el momento yo no me daba muy cuenta de lo que era esto dentro de este mundo de la salsa. Porque también llegaba muy poco en Brasil y estamos hablando de exactamente. 2006. Eso 2005, 2006, 2007, por ahí. Y entonces que empecé a mirar a la rumba y todo eso, hasta que di el primer taller con Michael y me frustré completamente. En Brasil, sí, en un congreso, y porque veía porque Michael es un bailarín técnicamente de un nivel muy alto. Sí. Y es muy frustrante para una persona que no conoce nada hacer una clase con él, porque es impactante, la distancia es muy, muy grande. Sí. Y me frustré y regresé a Bahía, pero ya estaba metido, ya estaba estudiando danza. Yo estaba estudiando en una escuela de danza, las danzas académicas, y yo tengo mucha amistad con un gran coreógrafo de Bahía que yo le amo de papá, porque de verdad que he sido como un papá para mí en la danza. Y él he creado una colección de ropas muy artística y hizo una presentación, estrenar la ropa con bailarines bailando para estrenar la ropa. Y toda la música fue música de Cuba, música de santería, con los cantos a los orichas y todos los santos. Y al final él bailó una rumba. Y yo, porque él vivió muchos años en Alemania y estaba siempre con los cubanos. Y yo lo miraba bailando y lo decía, coño, pero él no tiene nada de cuerpo de rumbero, pero lo siente igual. Tenía el mismo corazón, la misma bomba. Y entonces ahí de nuevo yo le dije, no, sí que puedo. Porque al final yo entendí
que la conexión que él hacía era con su propia cultura, que también la mía, y como nosotros, Bahía y Cuba, tenemos la cultura muy, muy cerquita, al final el camino fue ese. Y después todo el desarrollo de estudio mío para meterme a estudiar el afro de Cuba y la rumba y todo eso fue a partir de buscar los puntos de conexión y la convergencia que existían de las dos culturas para comprender a partir de mi cultura y no de una cultura de fuera. Ujú. No sé si me explico. Sí, 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 no, es perfecto. Y yo creo que es lo mejor porque encontraste hacer algo Claro. familiar que es tu cultura, decir, pero esa cultura no se parece, no es tan diferente a la mío, y bueno, es encontrar las diferencias que había, pero dentro de lo que ya conocía, sí, es lo mejor que podés hacer, es muy buen labor. Está, sí, se Sí, entendió mucho. al final yo hice un camino mucho más largo porque antes de empezar, de ver a este coreógrafo bailando rumba, yo siempre no quería saber de mirar a mi propia cultura, de todo lo que yo había vivido hasta este momento en mi cultura, porque yo estaba muy así por la salsa, yo quiero bailar salsa, yo quiero bailar salsa. Y hasta que llegó este momento yo le dije, mira, yo estoy mirando afuera, pero yo tengo que mirarme a mí antes, yo tengo que conocerme a mí y esto me ayudó mucho. Y en un momento nosotros, después de muchos años ya, nosotros trabajamos juntos. Antes de salir de Brasil, nosotros organizamos una gira no, pero una clínica con Pedrito Martínez en Brasil. Y yo escuché a Pedrito decir una frase que tiene mucho que ver con esto todo lo que estoy diciendo, que él dijo, mientras más nacional sea, más internacional serás. Y que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que en realidad a mí me ayudó mucho comprender toda la cultura, pero porque yo pasé a buscar, a comprenderme a mí como persona, a partir de mi Sí, cultura. Entonces esto me ayudó mucho. Claro, porque también desafortunadamente nosotros en Brasil no teníamos maestros, bailarines cubanos cubanos. con quien estudiar de manera efectiva, ¿no? Ujú. Entonces, estudiar simplemente a partir de la técnica no será, entre comillas, imposible, porque teníamos que para estudiar siempre esperar que alguien fuera a un evento en Brasil, que había muy pocos, y Era uno al año. o entonces poder viajar afuera para tomar clases, que claro, no es fácil por la Cuesta situación mucho. económica, por el cambio que Ah, nos hace fatal. Tú también que estás en Argentina lo sabes, es todavía sí. peor, pero entonces todo eso es muy difícil. Pero encontramos también un poco esa posibilidad de, obvio, intentando trabajar la técnica como era posible y después con contacto con otros profesores, pero buscar otros caminos, ¿no? De comprender y estudiar. Se entiende perfecto. Una vez que ustedes ya decidieron trabajar profesionalmente, como dando clases, ¿qué vieron, qué trabajo vieron que tuvieron que hacer para la cultura? ¿Encontraron un camino fácil o un camino muy difícil? Eh, Porque, como les pregunté recién fuera de la grabación, me parecía a mí que la cultura de Brasil era cerrada en cuestión de otras culturas extranjeras, entonces se bailaba mucho forró, muchas danzas del Brasil puramente, y se daba como publicidad y se favorecía esas danzas. ¿Y ustedes cómo les fue en el momento de dar clases con la gente? ¿Fue aceptada? ¿Les costó mucho trabajo? Bueno, déjame hablar, por ejemplo, Brasil de verdad que tiene una cultura muy fuerte, un país que tiene una cultura y muy vasta, muy grande, también tiene muchas cosas. Muy rica, sí. Entonces, por este lado, es que tú tienes razón en el sentido de que
hay un poco un término que yo escuché una vez que a mí me gusta, que es un freno cultural. La gente un poco frena todo lo que viene de afuera, porque hay mucho de nosotros que vivir. Por otro lado, esto también es un punto positivo en el sentido que atrae muchas personas de otros países a vivir ahí, porque les gusta mucho la cultura de ahí. Y por este motivo, que siempre existía la, el ambiente un poco underground, que era el ambiente de la salsa para nosotros en Bahía, por ejemplo. Era siempre lugares muy pequeños, muy escondidos, porque nunca se tenía mucho espacio para vivir de salsa y para abrir una discoteca para poner salsa. Nadie, porque no iba a tener mucho público, era siempre muy poquita gente. Y de hecho, en Brasil, el sitio donde más tenía salsa era São Paulo, que es una ciudad que claro que tiene cultura, porque no se puede decir que algo no tiene cultura, claro que tiene, pero es una ciudad muy más mezclada culturalmente, porque hay gente de todo lado. Entonces, no existe tanto en São Paulo este freno como en otros lugares. Igual se consume mucho más la propia cultura de Brasil como todo, pero por Es eso una ciudad es más una ciudad globalizada, más ¿no? globalizada, exactamente. Entonces, por eso que, por ejemplo, Rumbayana, esta orquesta, era una orquesta formada por músicos de muchas partes del mundo, porque existían mucha gente de otros países que estaba ahí. Y la gente que iba era la gente que estaba en el circuito underground. Entonces, cuando empezamos la clase, era siempre en las escuelas que tenía de baile, como Emilia lo comentó al inicio, de baile de salón, y empezamos una clase específica de salsa y no mezclada con otros ritmos en nuestra situación. Pero en general lo que la gente hace es poner en una clase de bailes de salón con samba, salsa, bolero, tango, surf, un poquito de todo, y así no se aprofunda en casi nada. Entonces en Brasil acaba que desgraciadamente no se puede meter profundamente en esta cultura porque no hay mercado para eso. Ok, se entiende. Bueno, yo claro, me considero también muy joven en este mundo. Alesei ya empezó en el mundo de la salsa, por así decir, en Brasil. Empezó a bailar en 97, empezó a trabajar en los inicios de los años 2000. Yo empecé a trabajar y a conectarme con este ambiente ya hace 10 años. No es tanto tiempo. Pero claro, siempre una cosa que siempre intenté y traté de hacer fue conocer las cosas que hicieron y quién eran las personas que hacían las cosas antes, para tratar de entender un poquitico cómo la cosa se desarrolló, ¿vale? Uh-huh. Pero yo veo también que Brasil tiene algo muy específico que pasa en Brasil, diferente de, me arriesgo a decir, diferente de lo que pasa en todos los otros países. Que en Brasil, por el tema de los bailes de salón, que no es como el baile deportivo, que es como una cosa totalmente diferente de lo que realmente es el baile. Por ejemplo, en el baile deportivo, la salsa es otra cosa, el cha-cha-cha es otra cosa, la samba es otra cosa. Y cuando hablo de otra cosa, incluso muchas veces en lo que toca música, es otra música que no tiene nada que ver, ¿no? Pero en Brasil los bailes de salón serían clases para aprender los bailes efectivamente. Entonces, en teoría, el baile, la clase de tango en los bailes de salón en Brasil son para aprender tango. La clase de salsa son para aprender salsa. Uh-huh. Pero, desafortunadamente, como son muchos bailes y los profesores como que enseñan todo, la mayoría de los profesores no tienen un conocimiento
real, cultural, tiene un conocimiento muy superficial. Genérico. Claro, entonces es aquel conocimiento súper genérico que se encuentra, no sé, en Wikipedia, ¿sabes? Y un conocimiento realmente que, como por ejemplo, una persona que, yo siempre digo que una persona que aprende tango en bailes de salón, con un profesor de bailes de salón, llega en Argentina y no puede bailar tango. Porque Sí. no entiende la mecánica, no entiende lo que se hace, porque es otra cosa. No es tango realmente, pero se supone que sí. Y eso es un problema. Entonces yo veo que el ambiente de baile de salón, la mayoría de las personas en Brasil que conocen salsa están conectadas con este ambiente, pero piensan que están comprendiendo lo que es la cosa y no tienen la más puta idea de lo que está pasando en el mundo. Se entiende, sí. Está muy bien. Y aparte de eso, claro, tiene una movida más callejera, underground, en algunos lugares, que son personas que le gustan la música latina en general, que están conectados con los latinos, los colombianos, venezolanos, bolivianos, peruanos, pero que no toman clases de baile. Simplemente salen a disfrutar, a escuchar de todo. Salsa, merengue, bachata, cumbia, pero tampoco aprenden baile, tampoco conocen, bailan lo que llamamos de la salsa latinoamericana, Sí. que se ve siempre en las discotecas de cualquier país latinoamericano. De la calle, sí. No aprende casino, son, no saben qué es cada estilo, rumba, afro, otras cosas, Claro. ¿me entiendes? Exacto. Entonces son dos universos muy diferentes. Y la mayoría, como 95 por lo menos por 100 de los profesores que trabajan con salsa, específicamente salsa en Brasil, trabajan con salsa línea, con competiciones de salsa. Muy pocas personas trabajan con estilo cubano, y cuando trabajan con estilo cubano, casi todos trabajan solamente con rueda de casino. Y un poco más allá, que algo que pasa en todo lado también, de estos que bailan salsa en línea no saben o no se dan cuenta de dónde viene, que al final este estilo de línea también viene del son y es al final, tiene en su esencia algo cubano. O sea, ni eso lo sabe. Entonces es un escenario un poco complicado, pero esto pasa también en todo el mundo. Claro. Es así, Pero sí. y yo siempre digo que yo pienso que lo de no tener, Brasil es muy grande, muy, muy grande. Entonces, no tener maestros, bailarines de nivel alto que pasaron por la escuela y todo. Bueno, ahora sí que hay unos 3, 4, pero son muy pocos para hacer con que la cosa crezca, y hace poco tiempo que están. Pero hasta 2 años atrás, 3 años atrás, no había maestros bailarines cubanos en Brasil. Entonces no hay forma, porque la gente no tiene con quién formarse. Una referencia, claro. No tiene referencia, exactamente. Claro, y no tiene con quién tomar clases, formarse, porque por YouTube es imposible. Por internet, por más informaciones que hayan, posibilidades de tomar clases, incluso online, no es lo mismo, no se puede formar así. Sí, no, el maestro de carne y hueso es irreemplazable en el momento de tener la técnica y el aprendizaje correcto. Claro. No es así. Bien, y o sea que ustedes, se podría decir que ustedes fueron los que empezaron más a ser referentes de la cultura cubana en el cuestión de la salsa, ¿o no? No, porque en realidad antes, yo comenté contigo antes de empezar a meterme un poco en el cubaneo, yo bailaba lineal. Yo bailé primero con el estilo de Chaka Brown, que bailaba estilo New York. Yo bailaba estilo New York. Estilo editor. Sí, editor, línea y total. Exactamente. Yo bailaba eso. Y en este tiempo ya tenía otra gente en Brasil que bailaba estilo cubano. Que eran básicamente dos grupos de Brasil, uno de Río de Janeiro y el otro de São Paulo,
que se dedicaba y que defendía un poco más la bandera del estilo cubano, que era la Mafia de Casino y el otro es Conexión Caribe. Pero los dos grupos eran grupos formados, lo que defendía de cubano era Rueda de Casino nada más. Eh, bueno, y al final, por, porque el estilo, la Rueda de Casino, cómo era hecha por ellos, bueno, ellos sí que se metían mucho en la cultura cubana como se podía en este tiempo, porque era mucho más difícil accesar las informaciones, pero ellos sí que ya trabajaban con el cubano. Lo que nosotros hemos hecho fue añadir un poco lo que no fue posible, añadir un poco de todo lo demás que tenía de la cultura cubana, como la rumba y el afro, Bueno, con un poco más de profundidad, el son y, bueno, todos los bailes tradicionales, Pilón, Mozambique, todo. Mambo. De meternos un poco y añadir un poco esta información, este contexto a la gente de este ambiente. Porque al final estas dos compañías lo que hacían eran prácticamente rueda de casino. Y la visión que la gente en general de la salsa tenía de salsa cubana era siempre rueda de casino. sí. Y por rueda de casino siempre algo muy amateur y nada muy profesional, con mucha técnica, siempre algo muy amateur. Solo para divertirse. Solo para divertirse, bailar rueda, divertido, no sé qué. Y bueno, nosotros no queremos decir con esto que estamos en contra de la rueda, no, de ninguna manera. Solo que, lamentablemente, la visión que la gente tuvo de la rueda de casino como tal y de lo que era el mundo cubano, Salsa cubana. la salsa cubana, era siempre algo muy amateur. Y por eso que nosotros fuimos quizá en Brasil los que cambiaron un poco la visión de lo que era el estilo cubano. ¿Entiendes? Porque nosotros hemos traído una otra visión. De hecho, mucha gente no identificaba al inicio lo que nosotros bailábamos como salsa. Bueno, ¿no? Porque la gente decía, no, ellos bailan rumba, ellos bailan otra cosa. Aunque si estuviéramos bailando un timbón, bailando casino, la gente no decía, no, están bailando rumba. Porque no lo identificaba. Sí. Porque la referencia Ni como salsa. Exactamente, la referencia que tenía de salsa, aunque Dos si cosas cubano, separadas. era otra cosa. ¿Entiendes? Claro. Entonces... Y, sí. Sí, Y sí. eso todo en realidad se dio después que Alessi, porque él no habló, pero después en 2010 él se fue a Italia, pasó ahí un tiempo como bailarín de Michael Fons en su compañía. En realidad Michael básicamente creó la compañía, la Fons Company. ¿Por qué? Cuando Alessi llegó, porque Alessi habló con él en 2009, cuando él fue al Congreso en Brasil, y él dijo, no, viene, porque tú estás aquí en Brasil, no puedes hacer nada, y entonces él no creía que Alessi se iba, y entonces Alessi llegó ahí en su puerta, así que estoy. Y entonces bueno, y creó la Fons Company al inicio, y Alessi estuvo ahí en 2010 bailando como primer bailarín de la compañía de Michael. Bien. En este año. Y claro, ahí también él ya tenía el interés por todo, ya había empezado a estudiar, pero obviamente fue esta experiencia de trabajar con Michael, de aprender con Michael, de bailar en la compañía de Michael, que cambió todo, que le abrió la cabeza y le hizo ir a otro lugar, también a otro nivel, porque claro, el trabajo que desarrolla Michael tiene un nivel muy alto técnico y necesita otras cosas, ¿no? Entonces, al final, esa experiencia también ha cambiado mucho, y fue luego cuando Alessi regresó que nosotros empezamos, y más o menos un año y medio después empezamos a trabajar juntos y a desarrollar juntos las cosas, ¿no? Yo tenía mi experiencia de la universidad, porque yo estudié toda esta parte
de enseñanza, metodología y todo eso, ya daba clases de otras cosas. Y obvio, por los conocimientos que tenía de educación física, de cuerpo, de movimiento, de todo, también me ayudó mucho. Y claro, de metodología, de todo, me ayudó mucho con llevar este conocimiento al momento de empezar a trabajar con salsa también, claro. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y bien, y ahora que ustedes están en España, como ya están dando clases, están trabajando con eso. ¿Cómo fue? O sea, ¿ya tenían un lugar donde dar clases o fue empezar de cero nuevamente en su lugar? Estamos riendo porque es gracioso, porque la verdad es que nosotros... Es gracioso ahora. Claro, es gracioso claro. ahora. Es gracioso porque nosotros somos dos locos, simplemente decidimos que queríamos venir. Bueno, ya teníamos ganas de venir hacía muchos años, porque estábamos en Brasil realmente desarrollando bastante el trabajo, ya había algunos años que dábamos clases a nivel de Brasil, organizábamos un festival en Brasil que se llamaba Viva Cuba Festival. Llevamos a algunos maestros, Alberto Valdés, Ismara Chacón, Joanis Tamayo, Olimadi, algunas personas. Ya realmente desarrollábamos un trabajo, como por así decir, consolidado, ¿no? En Brasil. Pero no tenía más para dónde ir. Claro, pero aún así no era lo que... No teníamos lo que queríamos. La verdad es esa. Entonces ya Como que se queríamos... sentían que podían más y no sabían cómo hacerlo. Claro, porque efectivamente el festival que hacíamos era el único específicamente para la cultura cubana. Prácticamente no había otros festivales en Brasil, a nivel de Brasil, había muy pocas cosas y ya nosotros no aguantábamos más, queríamos más porque todavía somos jóvenes y claro, queremos poder hacer todo lo que queremos, ¿no? Lo que podemos ahora. Y entonces decidimos que queríamos venir, hicimos las maletas, vendimos todo lo que teníamos, lo que no pudimos vender, regalamos, donamos y nada, venimos a Europa con cada uno una maleta grande y una de mano y una mochila. Ya, eso fue lo que traímos de Brasil. Llegamos aquí sin conocer nada, nadie, sin tener trabajo, sin ni conocer la ciudad. En realidad venimos a Valencia porque... Nunca habíamos estado aquí. Claro, estábamos una vez hablando con Ismara Chacón y Joanis, que son muy amigos nuestros, formamos mucha amistad, que llevamos a ellos a Brasil y desde ahí formamos mucha amistad. Y estábamos preguntando la situación en Europa, qué les parecía bien un lugar. Teníamos claro el tema del idioma, teníamos que ir a un lugar que pudiéramos empezar a trabajar lo antes posible y entonces no podía ser un lugar como, no sé, Alemania. Que no sabemos nada de alemán. Sí. Y obvio, muchas cosas teníamos que pensar. El tema de costes, no podía ser un lugar demasiado caro como las principales ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, Lisboa, otros lugares así. El tema del idioma, el clima, que para mí es muy importante, yo odio el frío. Entonces, bueno, hablando, ellos nos hablaron de Valencia, empezamos a buscar en internet y decidimos, bueno, pues vamos a Valencia a probar. Ya que estamos saliendo de Brasil, no tenemos nada ni para dónde ir, vamos a probar. Después de salir de Brasil y venir a Europa, cambiar dentro de Europa va a ser fácil. Si hace falta. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le fue? La verdad es que muy bien, decimos que tenemos mucha suerte. Sí. Háblate un poquito. Bueno, nosotros hemos llegado aquí sin conocer a nadie y ya habíamos buscado por internet, por las redes, conocer los lugares, escuelas, hemos dado mensajes a un montón de sitios de escuelas
y la verdad es que casi nadie nos había contestado. Unos pocos que nos contestaron, nosotros hablamos, intentamos algo. Y bueno, para resumir un poco la historia, al final empezamos a trabajar en el local que estamos trabajando hoy en día. No, en las últimas 3 semanas no, porque estamos cerrados Sí, en casa. estamos en Pero, cuarentena. pero donde estamos trabajando, que se llama Ágora Salsa Valencia, Ajá. que es una sala, es como si fuera, es que aquí hay licencias de discoteca que se puede estar abierta a las 6 de la mañana y hay licencias de pub que se puede estar abierto hasta las 4 Y puede tener clase y también. puede tener clase. Como hay un pub, pero es súper grande, muy bonito. Bueno, el local es increíble. Nosotros, los videos que subimos de aquí son siempre ahí, porque es donde estamos siempre dando clases, estamos trabajando ahí. Yo pongo música ahí Emilia también, también en pincha algunas como fiestas. DJ. Exactamente. Y ese local que nos abrió puertas y que de verdad ha sido una suerte muy grande para nosotros. Estamos súper contentos. Llegamos a trabajar también en otros locales, dar Sí, algunas clases en otros locales también cuando llegamos y claro, las cosas fueron así. Con una persona conocimos que nos presentó a otra, que nos presentó a otra y al claro. final, bueno, la verdad es que estamos muy bien. Estamos aquí hace 1 año y 4 meses, pero con 2 meses que habíamos llegado, bueno, tuvimos 3 semanas para buscar un local Incluso, donde porque vivir ni casa donde vivir porque no teníamos. teníamos nada. Fuimos a un Airbnb. Encontramos y ya era fin de año porque llegamos en diciembre Mm, y luego a final de enero hicimos un workshop que una persona aquí que organiza cosas, nos contactamos con él, él organizó un workshop con nosotros y en febrero ya empezamos a dar clases, ahí es donde estábamos, en otra escuela más. Y nada, las cosas fueron saliendo y la verdad es que todavía no estamos como queremos, como esperamos que ojalá vaya a Claro, salir todo, siempre. porque claro, básicamente empezamos desde cero. Y estamos muy al inicio. 1 año y 4 meses es muy poco tiempo y ya hemos logrado muchísimas cosas. Ya estamos dando clases en algunos pocos festivales, pero sí, ya estamos haciendo un montón de cosas. Yo también trabajo con diseño gráfico y ujú, esto es porque algo que nos está ayudando mucho, que a mí me encanta hacer y yo seguiré siempre haciendo, aunque si no es mi enfoque de trabajo, mi enfoque es el baile, pero el diseño me está ayudando no solo con el tema de sueldo, sino con el tema de contactos también, porque ujú, uno habla a otro y no sé qué, y en este ambiente es muy carente, hay mucha carencia de buen trabajo de diseño gráfico, hay muchos porque lamentablemente acaban no invirtiendo en esto, porque muchas veces no tienen mismo. Entonces, o ujú. sea, son las cosas que se suman y para mí, afortunadamente, me está saliendo muy bien. Y la suma de todos estos esfuerzos nos está siendo muy positivo porque estamos súper bien, súper Sí, contentos, aunque sí queremos mucho más de lo que tenemos hoy. claro, pero tenemos paciencia también, Claro, sabemos que no es fácil. Prácticamente empezamos desde cero en el sentido de que la gente nos conociera y todo, pero obvio, no es lo mismo empezar de cero cuando tú estás realmente empezando a trabajar y empezar de cero cuando tú ya tienes experiencia, ¿no? Cambiamos de país y todo, pero obvio, nosotros juntos ya trabajamos hace 8 años. Eh, ya tenemos un Es material. trabajo consolidado, tenemos muchas cosas hechas, organizábamos festivales, organizábamos eventos, workshops, cosas, dábamos clases hace muchos años, juntos Ujú. hace 8 años, pero Alexei, por ejemplo, da clases hace 50 años. Y tiene como 70 años y no parece, pero estamos Claro, claro, se mantiene joven. el 70. y ella Ajá, 85. claro. Bueno, y lo que yo perdí lo que iba a decir. No, Bueno, yo creo que ya está, ya. Sí, no Ya hay le problema, no hay contestamos problema. todo. Y bueno, una vez que se termine esta cuarentena, que no se sabe cuánto va a durar, pero en un futuro ideal para ustedes, ¿cuál es lo que planean? ¿Cómo son sus proyectos? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, nosotros tenemos algunos proyectos en la gaveta en el cajón. que
que queremos hacer, claro, bueno, a nosotros nos gusta mucho, de verdad, dar clases y trabajar con personas, por ejemplo, que están formándose, dar clases para formar nuevos profesores, bailarines, profesionales, aunque seamos jóvenes. A nosotros nos gusta mucho eso, incluso ahora vamos a empezar ahí un proyecto enfocado en eso, que es un proyecto de como una mentoría para personas que estén empezando o que tengan ganas de empezar a estudiar de manera profesional, ¿no? Y claro, la idea es formar personas, darles un poco de direccionamiento con la experiencia que tenemos, con todas las dificultades que encontramos. La verdad es que eso también ayuda mucho a uno, ¿no? Porque cuando es muy difícil, tú acabas que aprendes mucho, ¿no? Cómo encontrar las cosas. Entonces, eso es uno de los proyectos que tenemos, además de todo lo otro. En realidad es así, por ejemplo, Emilia, por vocación y por formación, ella es profesora. Ella estudió para eso y ella tiene mucha vocación para ser profesora. Sí, a mí me encanta. Yo soy profesor por necesidad, porque porque mi vocación es el bailarín. A mí me encanta bailar, ensayar y bailar y hacer show. A mí también, ¿eh? Claro. Y a mí también me gusta dar clases, claro. Pero tenemos que saber dónde es el punto prioritario. Y el mío es bailar. Entonces, en realidad, como regresando a lo que habíamos dicho antes, nosotros estábamos muy frustrados en Brasil porque no podíamos hacer las cosas que queríamos. Teníamos muchos proyectos que funcionaban muy bien ya, pero ya estábamos aburridos porque habían llegado a un techo. Más de lo mismo y ya no tenía más para dónde ir. Entonces, lo que queremos aquí en Europa es poder hacer todo lo que no pudimos hacer hasta hoy. Porque el techo se supone que está mucho más alto. Claro, igual tiene muchos problemas en eso, porque el mercado tiene mucho más mercado en Europa, pero también tiene mucho más competencia. Todos los artistas están aquí. Es mucho más difícil entrar en este mundo porque el mundo está muy cerrado. Nosotros no somos cubanos y el mundo sí que siempre pone a los cubanos arriba de cualquier otro profesional y que tiene que ser es normal, la cultura de ellos. Igualmente por respeto cultural, por legitimidad. Los cubanos que son los que tienen que hablar de eso. Se acabó nuestro tiempo. Sí, se acabó sonando ahí. Se acabó. Entonces, claro, entonces hay muchos festivales que, por ejemplo, no llevan artistas que no son cubanos. Y nosotros como artistas no cubanos comprendemos y respetamos mucho esto. Entonces, que no es un problema. Sabemos, lo estoy tratando apenas como un problema que hace con que tarde un poco más para que nosotros entremos de todo en este mundo. Pero estamos aquí porque también creemos que tenemos posible, condición de eso y desde el principio sabíamos que era posible y que tenemos condición para estar trabajando a nivel mundial, dando clases, haciendo show. Y estamos esperando llegar nuestro momento para poder compartir un poco de lo nuestro y no solo lo que vivimos de cultura cubana, sino que un poco de nuestra cultura también, porque es lo que regresando al inicio de la charla, nosotros hoy en día no podemos dejar de ser quién somos culturalmente y no olvidamos nunca que somos de Bahía y lo que tenemos como cultura de ahí. Al final esto es muy importante para nosotros y en todo lo que hacemos está un poco, tiene un dedo, una mano o un cuerpo completo de eso, porque siempre metemos mucho de nuestra cultura porque es lo que somos. Claro. Yo veo en realidad mucho Cuba y Bahía y siempre hablo de eso. Tengo muchos proyectos en mi cabeza acerca de eso que yo veo Cuba y Bahía como hermanos gemelos. Yo, por ejemplo, en São Paulo, yo tenía un proyecto, a mí me gustaría hablar de eso. Yo tenía un proyecto, que como yo estudié danza también,
a mí me gusta bailar salsa, hacer show de salsa que son un poco más como de entretenimiento y todo, pero como yo bailé en compañía de danza contemporánea y hice otras cosas, a mí me gustan otros trabajos que son un poco con otras concepciones artísticas, Sí, con sí, otro sí, sí. concepto. Y tenía una compañía de danza en Sao Paulo que se llamaba Calabar, que Calabar es el nombre de un barrio de Salvador, Bahía, y que también es como en portugués nosotros decimos Carabalí, Mm, es la herencia de ahí. la herencia. Y exactamente. Y es un barrio donde yo tenía que, en una favela que está muy cerca de la casa de una tía mía en Bahía, en Salvador. Y yo tenía unos amigos, yo estaba siempre jugando con unos chicos, unos niños de ahí cuando era niño, entonces tiene mucho que ver con mi historia. Y yo hice un espectáculo, un show, una presentación que tenía que Un 40 minutos, un espectáculo, un espectáculo, espectáculo. que se llamaba Garabato. Y Garabato era hablaba de la intersección que existía entre la cultura de Bahía y la cultura de Cuba, lo que tenía de intersección. Y esta intersección existía por la supuesta influencia de el eguá en la cultura, que también está muy presente para nosotros, que Por nosotros eso no se llama decimos, garabato, y por eso por se el llama instrumento que garabato, tiene el eguá. el atributo del eguá Ujú. que he hecho, que es para nosotros muy presente. Entonces, era una lectura eh, de, de la cultura popular de calle y, y de cómo eso se relaciona, dónde está, y que un poco es la observación de mi vida en el mundo de la danza. Yo siempre, desde que me di cuenta de esto, de esta proximidad, yo siempre miro a todo por esta óptica. Entonces, este trabajo es un poco el trabajo de la historia de mi vida artística, ¿entiendes? Más o menos, entre comillas. Perfecto, Eh, se entendió perfecto. Perfecto. me encanta este trabajo, es muy, muy interesante. Sí, yo me sentí identificado recién cuando dijeron de que no son cubanos, pero tienen todas las ganas de dar clases, porque yo también me siento identificado porque yo no soy cubano y encontré en la cultura cubana una manera de expresar también mi pasión por el baile y la música. Y también muchas veces cuando han habido cubanos acá en mi zona, yo decía, no podía competir con un cubano. Sin embargo, encontré que soy bueno dando clases, que tengo capacidad de llegar a la gente y que soy claro. Y que por ahí no es que el cubano sea malo, pero el cubano es como que le cuesta enseñar a gente que no baile, que no es su propia, no entiende cómo la gente no puede moverse, no puede mover los hombros, no puede tener. En cambio yo tuve, igual que ustedes seguramente, tuvieron que vencer su cultura bueno, Brasil tiene danza, pero Argentina no tiene tanta danza de movimiento, de algo orgánico. Entonces son más estructurados, más europeos. Entonces tuve que aprender al movimiento, comprender la estructura del movimiento y eso no sé si me da ventaja sobre el cubano, pero sí me acerca más a la persona que quiere aprender y que no sabe absolutamente nada de la danza. Entonces encontré de que quizás mi ventaja con el cubano era eso, poder tener procesos más profundos sobre los movimientos y poder explicarle a la gente un poco mejor para que entendiera. Entonces encontré en eso que decías vos, buscar quién soy, de dónde vengo y cuál es mi personalidad como maestro. Entonces, a partir de que encontré eso, comencé a explotar eso, mi verdadera identidad de dar clase. Como Emilia, que te gusta dar clase, a mí yo amo dar clase. No tanto la del bailar, el hacer show, pero sí dar clase. Entonces, lo entiendo a los dos y es un buen complemento
Emilia siendo docente y tú haciendo show, pues es un buen complemento para mostrar dos partes de una cultura. Así que me parece genial nada, todo lo que hablaron y los felicito por eso. Gracias. Gracias. Sí, claro, eso que tú estabas hablando para mí también hace mucho sentido porque incluso estaba mirando la entrevista que has hecho con Gastón, La que es una escuela. persona también a quien admiramos mucho y que queremos mucho, aunque no tenemos mucha amistad, aproximación, Ujú. pero es una persona que admiramos mucho. Y justo él estaba hablando que la verdad es que él no ha estudiado, no ha tomado clase, él bailaba, que es lo que pasa con muchos de los cubanos, Ujú. como es algo que ellos aprenden por hacer y no por aprender, muchas veces no saben, ¿Cómo explicar? entre comillas, enseñar. Ujú. ¿No? Enseñan de la misma manera que aprenden. Y no veo eso como un problema, no es una crítica, es un proceso normal, Sí. claro. Pero también al otro lado, nosotros, ¿cómo aprendemos de una manera estructurada? Porque alguien nos enseña de una manera muchas veces estructurada, también tenemos otra visión, otra manera de conectar, de entender, de desarrollar y todo eso, ¿no? O hay veces que tú ni aprendes de una manera, puede ser que no aprendes de una manera estructurada porque el maestro sea un maestro que no estructure, pero tú, para comprender, lo estructura y después cuando lo va a multiplicar, lo pasa ya de otra manera, Claro, claro. ya lo ha estructurado. Bueno, yo considero que eso, que la capacidad de un maestro, de un profesor o del que educa, es poder tener distintas opciones en mi cabeza para que el alumno, porque tenemos distintas capacidades, distintos alumnos. Entonces, algunos van a entender de una manera, otros van a entender otra, y la capacidad de un buen maestro es que todos entiendan un mismo mensaje, pero por distintos caminos. Así que Claro. eso sí, entendí esa parte también. Muy bien. Claro, yo siempre digo que la primera habilidad de un profesor, de un maestro, es aprender. Ujú, Si tú no eres un buen alumno, no puedes ser un buen profesor. ujú, Porque para enseñar tú tienes que aprender. ujú. No Exacto. hay forma. Y Entonces, tiene que aprender, tiene que estructurar. Entonces, aprender es el principio, es el inicio del proceso de enseñar. sí, con todos los maestros, si ustedes pueden ver las otras entrevistas, todos coinciden en esto y seguimos aprendiendo. No se termina nunca de Claro, aprender. No se termina y nunca de eso, aprender. Sí. claro, y eso también fue otra cosa que nos hizo tener ganas y querer venir también a Europa, porque como yo había dicho, en Brasil no teníamos tanto la oportunidad y nosotros creemos que no solo tomar clase, pero estar al lado de gente que conoce, con quien hablar, con quien discutir, Discutir, sí. discutir en sentido Sí, sí, sí. de crecimiento, ¿no? Claro. No de pelear, Sí. pero de discutir, de hablar, de mirar, de compartir, todo eso nos hace crecer mucho. Y no teníamos eso en Brasil, entonces eso nosotros sentíamos que eso nos llevaba hacia abajo, Ujú. porque tener gente grande cerca te levanta, te hace subir. Bien, Eso es muy importante. excelente. Para finalizar, sí, para no quitarles más tiempo, si me pueden contar alguna anécdota que les haya quedado en este proceso del viaje, más allá de lo que contaron, pero algo así, por ahí cosas que les haya pasado muy buenas o cosas que le hayan pasado no tan buenas, complicadas, pero que al final son graciosas o son buenas de contar. ¿Tienen alguna anécdota así? Tengo que pensar. Tú, no sé, déjame pensar un poco porque ahora tengo No, tu que... viaje a Italia, cuando viajaste. Tiene un montón, ¿eh? Una cosa graciosa que nos pasa Yo tengo siempre, una. hasta hoy aquí, siempre nos pasa es que la gente no cree que somos de Brasil por el tema del español. Sí, Porque verdad. sí, no tienen acento.
Porque efectivamente, como el español y el portugués de Brasil, bueno, el portugués son muy parecidos en mismas palabras y todo, la gente de Brasil suele pronunciar las palabras que son iguales como si estuvieran pronunciando en portugués. Entonces no llevan el acento español de ningún lado, ni de España, ni de Cuba, ni de Argentina, de ningún lado. Simplemente hablan como portugués. Incluso profesores de español, así, gente que... es gracioso. Sí, claro, sí. Mantiene el acento portugués. Entonces, y claro, nosotros aprendimos a hablar español obvio, tenemos muchos amigos ahí en Argentina también, muchos. Fuimos muchas veces a Argentina a dar clases, a los eventos de Tati Barbosa y con Luchi y Celina también. Entonces fuimos muchas veces a Argentina, pero nosotros aprendimos estudiando por el trabajo. Entonces, claro, con documentarios, con clases, con amigos, con música, aprendimos ahí. Entonces, yo sé que tenemos el acento bastante cubano y claro, nosotros, de hecho, cuando fuimos a Cuba, era muy gracioso que nosotros llegábamos muchas veces en la Casa de la Música y íbamos a pagar y dábamos el dinero porque hay precio de turista y precio de turista. Entonces íbamos a pagar y el señor de la puerta nos miraba y decía, ¿pero cuántos son? Y nosotros no somos nosotros dos, y él algunas veces nos iba a dar el cambio y nosotros nos reíamos y decimos, no somos cubanos. Y eso fue gracioso, era muy gracioso de eso. Okay. Y aquí también siempre la gente nos conoce y dice, pero ustedes de dónde son brasileños, pero brasileños hablando así es gracioso. Cierto. Bueno, yo tengo una historia de cuando estaba bailando con Michael, nosotros fuimos a Bulgaria. A Bulgaria pasamos un fin de semana, fue un viernes y regresamos el lunes. Pero fue así, fue muy intenso. Y fuimos a Sofía, que era en la capital, y en domingo fuimos a otra ciudad en coche para dar clases y por la noche hubo fiesta. Y cuando regresamos en coche como ya después directamente de la fiesta, así a las 5 o 6 de la mañana en el coche, no podíamos dormir y fuimos directo a una televisión para hacer un programa en vivo. Hay videos de este programa en YouTube. Y bailamos el show ahí y con la gente hablando búlgaro con nosotros y haciendo preguntas y la mujer cuando dijo, este de Brasil, y la gente de Brasil, ay, Brasil, y no sé qué, que la gente le encanta. Fue muy graciosa esta situación. Te voy a mandar, nosotros mandamos el enlace de YouTube de este programa. Video que es muy loco. Y ella hablando, preguntando las cosas y nosotros así ya sin poder pensar, no sabíamos que estaba, porque estaban sin dormir y ya con clase de borrachera porque habíamos pasado toda la noche bailando y tomando trago y no sé qué. Quemados, entonces, como se dice acá, estaban quemados. Imagínate, una botella de Fernet en la cabeza. Una clase de locura. Esto fue así. Bueno, hay un montón de historias, pero esta fue muy, muy, muy graciosa porque yo me acuerdo siempre nosotros locos. La historia más graciosa que hay, que él no quiere contar, pero yo lo voy a contar de él, es que efectivamente Alexei cuando fue a bailar con Mike, quería bailar con Juan Matos. Él no quería bailar con Michael, él quería bailar con Juan porque bailaba estilo Nueva York. Pero cuando llegó ahí, Michael le volvió loco la cabeza y ya, no. Y la gente le llamaba a él de Juan Blanco. Porque bailaba igualito que bailaba, Juan. La gente preguntaba, tú bailas con Michael, pero ¿cuáles son tus referencias? Y le dice, no, yo siempre me gustaba el estilo de Juan. No, porque se ve. Y claro, y al final sí que yo tenía el estilo muy, muy parecido. Pero mientras fui trabajando con Michael, me fui conociendo un poco más de la cultura cubana y me di cuenta que ahí tenía un mundo muy vasto para conocer y seguir metiéndome en eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos,
La verdad que ha sido un placer escucharlos. Seguramente la gente también que los escuche se van a divertir mucho y es muy interesante todas las cosas que cuentan. La verdad los felicito por, no sé si es valentía, pero por seguir sus sueños y arriesgarse a eso, a seguir sus sueños, sus creencias, lo que ustedes creen que va a ser mejor para ustedes. Así que nada, los felicito de corazón por esa decisión que tomaron de irse a España para seguir creciendo y vivir sus sueños, básicamente. Así que muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo y agradecido de corazón. Muchas gracias. Gracias a No, ti gracias también, a ti Gabriel. por la invitación, por nos dar la oportunidad de contar un poco nuestra historia, de hablar un poco de todo lo que, que hemos pasado, porque yo siempre digo, de verdad que yo nunca tuve las cosas muy fáciles, pero siempre tuve mucha suerte. Entonces, no me puedo quejar jamás de nada. Y aparte de todo eso, nos viene muy bien la entrevista porque es un poco de compañía ahora. En esta cuarentena que estamos ahí cerrados en casa. Entonces pedimos que la gente se mantenga en eso porque de verdad estamos haciendo no solo por nosotros, pero por todo el mundo que ahora es un momento importante de quedarse en casa. No vayan como dicen el presidente de nuestro país. Quédense en casa, Sí, cuídense y ya pronto vamos a estar de vuelta seguro. más humanos y, Más y más conectados. conectados y o sea, podamos sacar mucho provecho de eso y lo que toca ahora. Claro. Así que vamos a aprender a vivir de este modo y para llegar después cuando tengamos la libertad de poder salir, poder hacer las dos cosas muy bien. Así que Sí. muchísimas gracias también por la compañía y por la oportunidad. Y nada, aquí estamos también, decía la gente que aquí estamos, si tienen cosas que nos manden, que nos pregunten, que estamos también aquí a disposición siempre para todo lo que sea. Bueno, muchísimas gracias chicos. Mucha suerte, muchos éxitos. Un abrazo muy grande desde acá en Mendoza. Nos vemos. Gracias, Gracias, un hermano. Adiós. Cuídense.